quería hablar de cuáles son las consecuencias de la irrupción y la expansión y el gran uso que se está haciendo de la inteligencia artificial en la cultura visual. ¿Vale? O sea, quiero profundizar en esto para que seáis más conscientes de lo que implica y también que podamos ver cómo contrarrestarlo. ¿Vale? Y luego ya hago un cierre y hablamos de conclusiones de todo esto y ya y ya abro la parte de la llorería o del Q&A, como queráis llamarla. Obviamente, todo esto que os estoy contando, como veis, es en términos muy generales. ¿Por qué? Porque yo de lo que me he dado cuenta es que luego hay que analizar caso por caso, vida por vida, circunstancia por circunstancia. O sea, cada uno de vosotros tenéis un planteamiento de vida, unos compromisos económicos, unas prioridades, unos valores, una relación con el arte y la ilustración, unas necesidades, etcétera, tan distintas que la manera de poner todo esto en práctica tiene que ser analizando todo eso a título individual, ¿vale? Entonces, consecuencias del uso de la IA en la cultura visual. Bueno, en primer lugar, que se da una homogeneización estética y simbólica o conceptual brutal, brutal, ¿vale? O sea, todos los grandes modelos visuales de la inteligencia artificial, como Midjourney, Dalí, Firefly, bueno, de todo, se entrenan con estas enormes bases de datos de imágenes que ya existen, que pueden ser obras de arte de artistas reales o archivos de stock o imágenes publicitarias o memes o todo lo que se va publicando. Y como estos datasets, ¿vale? Estas bases de datos están saturados de cierto tipo de estética, sobre todo muy vinculado a lo occidental, a lo comercial, a lo agradable. Son cosas que están muy codificadas y muy pulidas visualmente, ¿vale? Y claro, cuando millones de personas usan las mismas herramientas con prompts o instrucciones muy similares, al final el resultado siempre tiende a converger hacia una misma estética como muy estándar, muy bonita, muy limpia, pero muy vacía. Y muy vacía de singularidad, me refiero a que sí, está correcta, pero es que podemos ver perfectamente que es todo un poco lo mismo, dentro de que puedan haber planteamientos diferentes. Entonces, eh, pues eso, el resultado es que ya todo se vuelve un poco cliché y los matices más culturales o personales se difuminan y desaparecen. Y las obras pierden su personalidad, ya no tienen personalidad. Y eso, todos lo podemos ver. O sea, todos lo podemos ver. De hecho, no sé si os pasó, pero ay, ¿cómo se llama esta serie? Joder, estoy fatal hoy, ¿eh? Arcane. O sea, yo lo siento mucho, pero en la segunda temporada de Arcane se les ve el plumero infinito porque usaron Midjourney a dolor. A dolor, a dolor. ¿Por qué? Porque coincidió justo con la crisis esta de 2023 tal, que quitaron de en medio un montón de artistas, tal y cual, que o sea, que bueno, pues que el estilo Midjourney lo petaba, súper épico, súper concept art, no sé qué, tal, y se les ve el plumero y es una pena, o sea, porque o sea, perdió muchísima personalidad. Aunque luego fuera una pasada en otros aspectos y tal, pero vamos, o sea, olía que no veas. En fin, luego, circularidad endogámica, ¿vale? Que esto es una tendencia que va a continuar y que en realidad de alguna forma es lo que nos va a permitir a nosotros diferenciarnos más y poder ofrecer algo más interesante. ¿Qué pasa? Que cuanto más se crean cosas con IA, más se nutre Internet de esas cosas generadas por inteligencia artificial, más se alimentan las bases de datos de inteligencia artificial con obras hechas por inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, al final se genera una especie como de endogamia, un círculo cerrado en la que la inteligencia artificial aprende de sí misma y repite sus propios sesgos y sus planteamientos y entonces se empobrecen más las imágenes. Así que poco a poco va a haber una pérdida de complejidad,
de personalidad, de error, de rareza, de experimentación, de disrupción, de ofrecer cosas que no sean correctas, que no sean bonitas, que no sean, pues eso, que al final va a ser la copia de 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 la copia, ¿vale? Así que, bueno, luego también el tema de cómo se van a neutralizar los discursos y cómo va a desaparecer, o sea, se va a quedar todo muy superficial y va a desaparecer el riesgo en el arte. Entendedme, si yo quiero hablar de algo que culturalmente es tabú o que está mal visto, voy a poner un tema universal, por ejemplo, la pederastia. A todos nos da repelús la pederastia. Es un tema que solo de decirlo ya dices, uy, a ver qué vas a decir, ¿vale? Que podemos acabar todos ¿sabes? Como persiguiéndote que me sale con hogueras, pero no, no me salen las palabras hoy, coño. Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Todos persiguiéndome con antorchas, gracias, por favor. O sea, sois mi neurona hoy, porque no me funciona. Con antorchas y persiguiéndome todos diciendo a ver qué va a decir esta loca sobre la pederastia. Bueno, pues si yo, a través del arte, quiero hablar de la pederastia, porque resulta que a mí de pequeña me violó alguien que era pederasta y yo quiero hablar de ese tema y visibilizarlo y no sé qué, o expresarlo porque lo necesito, porque mi trauma y lo que sea, me da igual, o porque algo le ha pasado a alguien que conozco, o porque lo que sea, me da igual. O sea, ¿vosotros creéis que la IA puede hablar de eso? O sea, realmente para lo que se va a utilizar la inteligencia artificial y para lo que se utiliza es como herramienta segura, ¿vale? Que produzca contenido que no genere conflicto, que no tenga carga política, que no genere ambigüedad, que no tenga eso, rareza, que no toque temas que son tabús, ¿vale? Entonces, claro, o sea, es que la inteligencia artificial tiene encima como esos sesgos, esa especie como de moralidad, que me cago yo en esa moralidad. O sea, el arte tiene que estar para hablar de lo que haga falta y desde el punto de vista que haga falta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los algoritmos tiran a evitar la controversia. El arte va a ser correcto, pero no va a ser provocador y se elimina pues ese margen, ¿no? Precisamente para esos discursos alternativos, disidentes, provocadores, incendiarios, reflexivos, transformadores. Entonces, joder, o sea, precisamente el gran poder del arte es darte una hostia en la cara muchas veces y decirte, mira esto, que no lo queremos mirar, ¿vale? ¿Quiere decir que de lo que hagamos tiene que ser así? No, no, para nada, pero que esto es algo que se pierde con la IA. Y luego la pérdida de diversidad cultural. Es que al final las bases de datos de la inteligencia artificial tienen unos sesgos geográficos y lingüísticos, ¿no? Y entonces que tradiciones visuales más locales o códigos simbólicos más regionales o estéticas que no son como tan hegemónicas, digamos, quedan súper marginadas. Entonces también nos podemos agarrar a estas cosas para que nuestro trabajo sea mucho más auténtico, diferente, interesante. Entonces, claro, cuanto más se globaliza todo, pues más se homogeneiza, más endogámico es, más monocorde, digamos, y va a ser difícil que mantengamos planteamientos culturales que sean reconocibles y que alguien diga, hostia, es que, ¿cómo se nota que el trabajo, o sea, que este trabajo viene de una inspiración cultural española o china o mexicana o, o gitana, me da igual, o sea, entendedme, o sea, culturas muy concretas relacionadas con lugares, con etnias, con religiones, con, con países, con gastronomías, con lo que sea que genera cultura, ¿vale? Entonces, bueno, pues que esa globalización estética pues va a ir eso, como dejándolo todo como muy simplificado y muy parecido. Y luego que también la IA está provocando que precisamente el proceso, que es algo que en el arte es
fundamental el proceso como investigación, el proceso como experimento, el proceso como la alquimia que sucede para que el resultado sea potente, se está perdiendo. De hecho, hoy justo he compartido un reel que me ha hecho mucha gracia de un tío que ponía ¿cómo van a trabajar los artistas en 2026? Y entonces salía con un teclado y hacía así como espachurraba el teclado y le respondía a la IA. Madre mía, me encanta el planteamiento de proyecto que me estás haciendo. Qué disruptivo, qué innovador, qué no sé qué. Bueno, ¿quieres que te prepare una canción que hable de estas motivaciones tan profundas que tienes y tal? Y el otro, vale, pues... Y, ¿sabes? Y es que es así. O sea, de repente el proceso, que es lo que tiene todo el valor, la conceptualización, la composición, la búsqueda, ¿no?, del color, de los acabados, de los planteamientos gráficos, la inspiración, los accidentes que se dan en el camino, eh, todas estas cuestiones son las que al final nos llevan al resultado final. Y claro, pues también mezclado con esa necesidad de todo para allá, consumo instantáneo, que todo sea efímero, que lo que creas la gente lo consuma durante 5 minutos y se agote. Mm, es que al final, o sea, si no mantenemos la importancia del proceso y del acto de crear, ya sea digitalmente o con técnicas analógicas, aunque yo animo mucho a reconectarnos con lo analógico y que lo digital sea una ayuda, una parte del proceso, una parte de la técnica que utilizas, pero no todo, etcétera, porque al final lo que la IA también va a provocar es que lo digital pierda valor, así tal cual os lo digo. Entonces, bueno, pues que mantener y cuidar ese vínculo emocional, ese vínculo conceptual, ese vínculo manual, táctil del proceso, ¿vale? Y también cognitivo, súper importante. Eso le va a dar mucho valor a nuestro trabajo y eso es lo que va a hacer también que nuestro trabajo tenga más chicha, porque la IA está como quitándole valor y no, tiene mucho. Claro, entonces, ¿qué consecuencias artísticas y culturales tiene esto? Pues que el tema del estilo puede acabar como muriendo, el estilo, la voz artística, ¿no? Como singularidad humana, quiero decir, se va a ir perdiendo. Entonces, el tema de la autoría puede dejar de ser un parámetro importante, pero sobre todo en proyectos, como digo, como más de tercera liga, tercera, segunda liga, ¿no? Y en cambio las empresas o la gente que quiera realmente hacer algo distintivo sí que va a recurrir mucho al concepto de autoría. Entonces lo que va a pasar es que se va a polarizar, ¿vale? O sea, de repente lo que antes, o sea, trabajos donde antes el ser autor y tener un estilo, una voz era importante, pues ahora ya no lo va a ser tanto y en otros casos ser autor y tener una voz y un posicionamiento y un discurso conceptual, gráfico, etcétera, va a ser súper importante, ¿vale? Entonces se va a polarizar. Hasta ahora, pues la autoría ganaba más que el ser versátil y no tener voz, digamos, el ser más mercenarios o soldados, y ahora va a estar más ahí. Luego, importantísimo, va a haber un problema muy grande con el tema del criterio, de la pérdida del concepto de canon, de los cánones, o sea, de cómo evaluar cuando algo está bien resuelto, cuando no está bien resuelto a nivel conceptual, a nivel gráfico, a nivel compositivo, a nivel acabados, etcétera, etcétera, por la gran saturación visual y por la cantidad de producción de imágenes sin jerarquías, sin filtros, sin este tipo de criterios. O sea, todo va a valer. Entonces, las personas que consigáis tener un buen criterio, un buen conocimiento de qué funciona, qué no funciona, cómo evaluarlo, cómo argumentarlo, cómo hablar de ello y cómo tal, pues vais a tener también más posibilidades de trabajo. Eh, y bueno, algo que leí que me pareció así interesante es que precisamente la sobreabundancia de imágenes van a destruir
un poco como esa capacidad que han tenido siempre las imágenes de impactar como un acto político o poético, ¿no? Ya sea eso como para ser disruptivos o para ser emotivos, porque vamos a consumir tanto, va a haber como mucha fatiga cultural, ¿no? Y un poco como de indiferencia. Entonces tenemos que entender que tenemos que encontrar nuevos espacios donde mostrar nuestro trabajo y donde compartirlo y donde se pueda valorar con tiempo, con atención, ¿vale? Y por eso creo que también salirse de los circuitos online y digitales hasta cierto punto o los más mainstream puede ser una buena opción, o hacer cosas más de guerrilla, de arte público, concursos, otras vías, ¿vale? Y bueno, el tema de, pues eso, de un poco la erosión, tanto en los propios artistas como en los consumidores, del pensamiento crítico y del gusto, ¿no? Del buen gusto. ¿Qué es el buen gusto? Bueno, hay muchos buen gustos, pero entendedme, hablo un poco de nuevo del tema del criterio, ¿vale? O sea, si todo se ve bonito, pues la gente deja de desarrollar un criterio estético propio. Si todo se ve bonito y parecido, entonces un tipo de belleza se normaliza y la diferencia se percibe como algo malo. Y eso es súper peligroso. Entonces la educación visual se empobrece y con ella pues la capacidad crítica de la gente. Y, y bueno, también eso, el entender que el arte tiene mucho que ver con la responsabilidad de lo que queremos compartir, ¿no? O sea, cuando nosotros creamos, eh, estamos creando algo que no existía, le estamos dando vida y lo estamos compartiendo con el mundo. Y el mensaje que eso transmita es nuestra responsabilidad. Pero cuando cualquier persona puede hacer así, escribir cuatro mierdas y que salga una imagen, no entiende la relación y la responsabilidad que hay. O sea, de quién es la voz que habla a través de esas imágenes, de quién es la mirada que interpreta eso que estás lanzando, ¿no? Entonces, ahí, claro, a nivel ya más teórico y conceptual, pues son temas importantes, ¿no? Y que están, de hecho, si tú lees la ley de propiedad intelectual, tú tienes el deber de hacerte responsable de tus imágenes y de lo que transmiten tus imágenes y del impacto que generan. Y de hacerte cargo como autor o autora de todo lo que lleve implícito el tú ser el creador de esa imagen, que puedes ver enumerado todo lo que eso implica. Entonces, claro, todo esto se diluye y es un poco así. Y esto también lo digo por los estudiantes de arte, las personas que estáis en los inicios, ¿no? O sea, tenemos una relación y unos derechos y unos deberes para con lo que creamos, pero por culpa de la inteligencia artificial y que todo el mundo pueda, pero ha pasado lo mismo con compartir imágenes en internet, con que todo el mundo pueda hacer fotografías, ¿vale? O sea, es difícil gestionar todo esto. Y por supuesto, el tema de la regulación pues va súper por detrás de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué podéis ofrecer los ilustradores humanos, ilustradoras humanas? ¿Y por qué? ¿Por qué sois súper necesarios? Y con esto ya voy terminando. Pues precisamente subjetividad y experiencia. O sea, tu mirada es única, es irrepetible. Lo que pasa es que tienes que aprender a descubrir cuál es tu mirada y por qué es peculiar y es diferente, porque tienes una vida, una historia, un cuerpo, un contexto que son únicos y cada trazo va lleno de todo eso. Pero también hay que aprender a insuflar a tus creaciones de todo eso y por eso yo en los mentorings que hago pues me dedico precisamente a trabajar mucho en la voz artística, ¿no? Y en desarrollar esa conexión de todo lo que eres, todo lo que traes, todo lo que te interesa, todo lo que te nace a nivel artístico, a nivel expresión creativa y artística y cómo cocinamos todo eso para que salga algo pues conectado con todo lo que os estoy diciendo, ¿no? Entonces la IA podría llegar a imitar la forma de lo que haces, pero no tu intención y no el mensaje, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante. Y luego el tema del riesgo, el error y el proceso, que es que el error, la improvisación, lo inacabado, lo accidental, es que ahí está lo interesante.
¿vale? Y la IA no sabe equivocarse, con sentido, claro, o sea, lo de hacer 4 dedos sí, pero eso se va a arreglar muy rápido. Y luego también lo de reivindicar los contextos culturales y simbólicos. Es muy importante que dentro de nuestra metodología de trabajo, de que cuando vayamos desarrollando nuestra metodología de trabajo a la hora de crear, que incorporemos una fase de inspiración y de investigación para que cuando creemos nuestro discurso, ya sea en términos generales de, pues yo quiero que todo lo que yo haga a nivel de ilustración, sea para encargo, sea mi portfolio, sea un proyecto propio, sea lo que sea, quiero que hable de estas cosas, que pueden ser trascendentales o no, pueden ser cosas muy nimias, muy, o sea, no tienen menos valor que sea algo sencillo, que sea algo naif, que sea un tema súper trascendental, denso, tal. Cada uno aporta lo que quiere aportar, ¿vale? Pero es importante que hagamos ese trabajo de investigación y de inspiración relacionándonos con nuestra cultura, nuestros mitos, nuestro idioma, nuestra lengua, nuestras expresiones, nuestro territorio, aquello que hemos mamado, ¿vale? Desde pequeños, nuestras referencias, nuestras o mezcladas con otras, pero buscando precisamente como salirnos de lo mainstream, de lo estándar, de lo homogéneo, pues eso, de todo lo que se nutre la IA. Y luego generar relación y empatía, conexión. O sea, el arte humano genera mucho más vínculo en general, ¿vale? O sea, conecta mucho más a nivel emocional, es mucho más capaz de conectar a nivel psicológico, hacer de espejo, proyectar y que la gente se identifique con lo que cuentas, que la IA que solo es capaz de hacer algo resultón y bonito y que la gente dice, ay, qué molón, qué bonito, ¿vale? Entonces, aunque el problema puede estar en que las personas que nos contratan por temas económicos o por ignorancia y falta de criterio visual puedan no darle valor a estas cuestiones, nosotros somos los primeros que lo tenemos que poner en valor, ¿vale? Aunque eso implique, como digo, que económicamente nos sostengamos de otras maneras o que busquemos otros caminos distintos para ganar dinero a través de la ilustración, pero si nosotros no nos consideramos profesionales, nadie nos va a considerar profesionales. Si nosotros no ponemos en valor todas estas cuestiones y las trabajamos y las cocinamos bien y las proyectamos y las compartimos con el mundo, nadie lo va a valorar. ¿Vale? Así que la mejor manera de luchar contra la IA es precisamente cocinar mucho qué es lo que queremos contar, descubrir cuál es nuestra mirada y desarrollar nuestro pensamiento crítico y conectarnos con nuestro propósito a nivel de discurso, ¿vale? Conceptual, artístico, gráfico, lo que sea, y conectar todo eso con nuestros valores, nuestras prioridades, etcétera, porque eso la IA no lo sabe hacer, ¿vale? Entonces, en resumen, pues la IA está creando una cultura visual que cada vez es más plana, genérica y que se autorreferencia todo el rato, entonces como muy endogámica, y eso va a crear un espacio muy grande para que lo que es radicalmente humano triunfe, ¿vale? Que luego el sistema de mierda en el que vivimos le cueste valorarlo, pues sí, pero lo que va a provocar eso es que cada vez se den más espacios, grupos, colectivos, proyectos, actividades, lugares que den, o sea, que generen un ecosistema alternativo para poder mostrar y poder consumir de otras maneras este arte humano, ¿vale? Que lo que busca es pues, emocionar, contradecir, reflexionar, transmitir el proceso, conectar con el alma, buscar la diferencia, contar historias, hablar de tabús, incomodar, todo eso, ¿vale? Entonces, al final yo creo que las personas, los ilustrapros y las ilustrapros que sobrevivan, que sobreviváis y que prosperéis, vais a ser los que entendáis esto, ¿no? Que no se trata de competir con esta máquina en productividad, sino recordar al mundo por qué el arte existe y es necesario. Y yo sé que esto se sale de lo económico, pero es que tenemos que entender que al querer dedicarnos al arte, habitamos dos dimensiones que son totalmente distintas y tenemos que ver cómo hacerlas coexistir, que es la artística puramente y nuestra relación con el arte como necesidad de expresión y de manera de compartir con el mundo como propósito, y
la parte económica, la que tiene que ver con vivimos en un sistema capitalista que lo único que piensa es en enriquecerse y en generar pasta y que valora las cosas de X manera, en X términos, y que ahora está cambiando y funciona así o asá, y tengo que ver qué hago con estas dos cosas y cómo coexisten, ¿vale?